Morning. Buenos días. Today we're reading from Matthew 5, Vamos a leer verses 17 to la 26, lectura I believe. de Mateo 5, del 17 al 26. So starting in verse 17. Vamos a comenzar en el Do verso not think that I 17. came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritores de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les aseguro, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados lo mismo los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Les advierto que a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo les digo que si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Y cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te libertad hasta que no hayas pagado el último centavo. Gracias, Lauren. Músicos, buenos días a todos. Buenos días a nuestra congregación latina, especialmente a aquellos que se unen en las iglesias en casa, online. Gracias a Dios porque podemos estar juntos de esa manera. Y aprecio mucho también el espacio que liberan aquí también en este lugar. Gracias a Dios por este día. Vamos a orar antes de comenzar, que vamos a estudiar este pasaje que ya leímos. Padre Celestial, te damos gracias. Estamos tan agradecidos por tu amor y tu provisión. Gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies, una luz a nuestro camino. Nos muestra la luz mientras caminamos en la oscuridad. Nos muestra el camino mientras vivimos en estos tiempos confusos. Señor, y mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, te ruego que nos des entendimiento y remuevas cualquier engaño que el enemigo quiere traer, particularmente en este pasaje. Padre, te ruego que nos des una revelación clara, basada en tu palabra. Te pido, Señor, que hables a través de mí. Dependo de ti. Y te pido, Señor, que tú permitas que nos deleitemos en lo que estamos leyendo, que nos podamos regocijar en la verdad de tu palabra y especialmente en lo bueno de tu evangelio, en estas buenas noticias. Te pido, Señor, porque tú nos capacites y que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, por la gracia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. So we are studying through this passage from Matthew 5 to 7 that is Y estamos estudiando Mateo en la parte que es conocida como el Sermón del Monte. Y dos cosas generalmente se pierden de vista por muchos cristianos cuando estudiamos el Sermón del Monte. La primera cosa es precisamente las buenas nuevas, el evangelio de la gracia de Dios, porque mucha gente lo interpreta como que es legalismo,
Pero fíjense, Mateo 4:23 dice que Jesús fue por toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a hacer cumplir, a traerles buenas noticias. Esto es algo que ustedes tenían que cumplir, pero yo he venido a cumplirlo. La segunda cosa que muy a menudo se pierde en el contexto es la descripción del reino de los cielos que Jesús vino a establecer y que vendrá a establecer y que reinará como rey. Sin embargo, esto no ha sido establecido todavía. Nosotros somos ciudadanos de este reino, pero somos peregrinos en esta tierra, porque todavía no estamos viviendo en ese reino. El reino es aquel que va a comenzar cuando el Señor Jesucristo regrese y empiece a reinar como soberano de todas las naciones del mundo. Y esto se llama en Apocalipsis 20, se describe como el reino milenial. Y entonces lo que Jesús está describiendo en este sermón es cómo será el reino de los cielos, cómo será la gente que vivirá en este reino. Porque el Señor está predicando este evangelio del reino. Mateo 4:23 dice el reino, el evangelio del reino. Eso es lo que estamos estudiando. El reino también dice en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:19. Lo que vimos la semana pasada, que cualquiera que rompa el más insignificante de estos mandamientos y les enseña a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, el contexto de esto es claramente el reino de los cielos. Ahora, una falla fundamental en la justicia de los escribas y fariseos era que su comportamiento externo no era lo que Dios estaba persiguiendo en ellos. Muchos eran tan expertos en comportarse por fuera bien. Pablo, por ejemplo, testificó de su propia vida como fariseo en Filipenses 3, 5 y 6. Dice, fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de Dios irreprensible. Es por eso que Jesús les llama hipócritas a los líderes religiosos, porque ellos por fuera se veían impresionantes, pero por dentro estaban llenos de pecado, estaban limpios por fuera, pero por dentro era otra cosa muy diferente. Por eso el Señor les llama como que son como tumbas blanqueadas, por fuera muy blancas, muy limpias, pero por dentro llenas de corrupción. Por fuera parecían personas justas, pero por dentro estaban llenos de hipocresía e injusticia. Por eso, por fuera estos líderes religiosos se veían impresionantes, pero por dentro
El Señor ve el corazón. El Señor sabía que estaban corrompidos y eran pecadores. Por eso en Mateo 5:20, que es uno de los versos clave para entender el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, el Señor les dice, de cierto les digo que a menos que su justicia exceda aquella de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos habían aprendido cómo disciplinar su comportamiento. Ellos sabían cómo comportarse externamente, pero nunca habían podido controlar sus pensamientos, sus actitudes. Muchos de nosotros tenemos el mismo problema. Por fuera nos vemos muy bien, pero gracias a Dios que no pueden ver mi interior. Porque la verdadera justicia, lo vimos la semana pasada, la verdadera justicia nunca obra de afuera hacia dentro, sino de adentro hacia afuera. Hacer lo correcto no nos hace rectos delante de Dios, no nos hace aceptables a los ojos de Dios. Tenemos que ser hechos justos delante de Dios para que nosotros podamos expresar lo que somos en realidad. Porque mucha gente trata de cambiar lo que son cambiando lo que hacen. Y eso no funciona así. Jesús camina con sus discípulos y les enseña 6 ejemplos de cómo la ley de Moisés es mal interpretada. Les explica también cuál es la verdadera intención y el significado de la ley. Y vamos a ver el primer ejemplo hoy en Mateo 5:21. El Señor Jesús empieza dándoles un ejemplo de la ley de Moisés, un ejemplo que se malinterpreta. Ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. Y esta es una cita directa de los 10 mandamientos en Éxodo. Cualquiera que asesine estará en peligro de juicio. Ahora, recuerden que él está hablando del reino. El juicio se refiere a las cortes legales del reino. También se refiere al juicio de Dios. Verso 22. Pero yo de cierto les digo que cualquiera. Aquí el Señor Jesús, con este pero, les está diciendo, bueno, ustedes tienen una definición muy corta del asesinato, pero yo les voy a decir qué es lo que realmente quiere decir el Señor. Entonces, por eso yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En contraste con lo que se interpreta de la ley, Jesús llama la atención al verdadero significado de la ley. Porque, miren, el asesinato incluye más que matar a alguien. Y esto es lo que el Señor quiere decirnos. El asesinato incluye la actitud de nuestro corazón. Vamos a suponer que alguien mata a su enemigo. Él quiere matar a su enemigo, pero alguien quiere matarlo, pero surgen unas circunstancias que no le permiten hacerlo. Por ejemplo, que tenga guardaespaldas o algo así, que no se pueda, no lo puede matar, pero él quería. Es inocente solamente porque no pudo hacerlo, no llevarlo a cabo. O tal vez esa persona quería matar a su enemigo, pero es muy cobarde para hacerlo. Y solamente lo odias, pero no lo matas.
Bueno, entonces los líderes religiosos dirían, bueno, como no hay un cuerpo, pues no hay delito que perseguir, no hubo un asesinato, entonces es inocente. Pero el Señor nos deja muy claro en Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico 19:17 y 18 dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos establecen el fundamento y la intención de toda la ley de Dios. En Mateo 22:40 Jesús dijo, en estos dos mandamientos está la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas están fundamentados, están descritos en estos dos, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el corazón o la esencia de no matarás. Pero los escribas y los fariseos estaban ignorando el punto principal de la ley. No es solo no matar, es todo lo demás que está detrás. Primera de Juan 3:15. Bible says, whoever hates his brother, Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. whoever hates his brother. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Esa es la And you definición. know that no murderer has eternal Y life saben abiding que in him. ningún homicida tiene vida eterna The root of permanente en él. murder is anger. La And raíz anger del is murderous homicidio principle. Look es again at verse 22 of Matthew 5. es el and notice odio. that all the En Mateo examples that 5:22 Jesus quiero gives que are vean examples of murder by que estos son God's definition. ejemplos Jesus saying, look, if you de think of asesinato murder desde el just punto when you de got dead bodies vista de out there, Dios. he says, Si you're tú missing it. piensas que solamente God por tener un understands. cuerpo muerto ahí Matthew es 5:22, asesinato, tú but estás I say perdiendo to el you punto. that whoever Mateo is 5:22 angry with his dice, brother without a pero yo les cause, digo que cualquiera que se enoje contra shall su be in hermano danger of será the judgment. culpable del juicio. And whoever says to Y his cualquiera brother, que diga "Raka," necio, a Greek word that means idiot, or que good se for traduce nothing, de la palabra mockhead, griega raka, que significa necio, attitude tonto. of condescending dislike for Eso someone es else. una persona que se le Shall dice a be in alguien danger que of no the te cae council. bien, que But whoever con says, quien "You tienes un fool," pleito. shall be in danger of En fin, el hellfire. que le diga a su hermano de esta All manera será three of culpable these ante el concilio, y examples cualquiera are que le diga equally fatuo quedará considered by expuesto Jesus to be examples al of infierno what the de Bible fuego. means by murder. Murderers Estos tres are ejemplos angry son people. considerados The por Bible Jesús says of como Cain, ejemplos the first murderer in Genesis de lo que chapter la 4, Biblia verse 5, considera that Cain was very asesinato. angry and his countenance Los fell. asesinos Now, why was he angry? Was it because of something that his generalmente brother did lo to him? hacen por No, it was because God had rejected tienen una Cain's causa. offering Por ejemplo, of sacrifice and Caín God fue el primer asesino y esto lo vemos en Génesis 4:5. Caín estaba muy enojado en gran in manera anger contra or su hatred, hermano. we call others Y names or put them down, cuando intending estamos muy to enojados, wound their feelings, llamamos then most of us a have esa committed persona murder contra in la our que estamos enojados con Is nombres anyone here not ofensivos, intentando herir sus sentimientos. We've all said things like, Entonces hemos cometido asesinato en nuestro corazón. he doesn't deserve to live. I wish he were dead. I would shed no tears if he did die. Palabras Said, como, thought things in our heart, este es un inútil, no merece maybe not vivir, against your friends. desearía que estuviera muerto, ¿verdad? Okay, I'm just trying to help you out here. Y estoy tratando de ayudarles porque a veces decimos esto de los políticos, ¿no? Por ejemplo. But as hard as it is for us to Y tal vez es difícil we have to love aceptar, our enemies, and God is going to give you aceptar a ciertas personas. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Él ama a los políticos también. and you give them Cuando a alguien tongue lash, arruina nuestros or planes under your y breath les you wish hablamos they had con never been palabras born, duras or even that they would die.
O tal vez deseamos que esa persona se muriera o nunca hubiera nacido. Estamos expresando, tal vez lo estamos diciendo porque nos han ofendido, estamos adoloridos en nuestro corazón, pero los padres pueden ser culpables de asesinato también cuando están tan enojados o tan frustrados con sus hijos. Les dicen, eres un inútil, un incompetente, un bueno para nada. Eres un accidente. Son palabras que se hablan con enojo. Tal vez ustedes escucharon esas palabras cuando eran pequeños, tal vez por compañeros de la escuela, por sus mismos padres, por hermanos, y todavía sientes el dolor que sufriste en aquel entonces. Esas palabras son de las que nos advierte el Señor. Dios habla cosas mejores de ti. Él te ha llamado su amado. Él te llama su hijo. Él te amó tanto que dio su vida por ti. En el reino de los cielos, en el reino milenial, estas tres ofensas, enojarte en contra de tu hermano o llamarle por nombres por nombres malos, digamos, todo esto nos pondría en peligro de estar separados de Dios. Estas cosas que habla el verso 22, que se refiere al juicio o al concilio del Sanedrín, esto se refiere a la ley humana y se refiere también a la separación de Dios. Así que, en este verso 22, aunque nosotros vamos a estar en el reino milenial con nuestros cuerpos glorificados, van a existir estas personas que han sobrevivido a la gran tribulación y que estos sobrevivientes seguirán teniendo hijos en este reino. Todavía no tienen su reino, su cuerpo glorificado en este reino, y entonces todavía pueden pecar en este reino. Verso 22 nos da esta revelación de cómo será la corte en el reino. Sí, va a haber cortes en este reino. Ninguna corte humana hoy en día puede juzgar justamente un caso. Pero el sistema judicial en el reino milenial será mucho más estricto que en las cortes de hoy en día. ¿Quiénes serán los jueces? ¿Quiénes serán aquellos que van a poder discernir la intención del corazón de estas gentes en este reino? Bueno, vamos a verlo en 1 Corintios 6, creo que la respuesta les va a sorprender a algunos de ustedes. 1 Corintios 6. And verses 2 and 3. 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nosotros vamos a ser los jueces en el reino. No solo tendremos cuerpos glorificados, sino mentes glorificadas que compartirán esta naturaleza del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tal vez te preguntes, bueno, entonces ¿está mal enojarse siempre?
¿O existe alguna vez que Ephesians chapter 4. el enojo está justificado? Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4, verso 26. The Bible says, be angry. La Biblia dice, enójense. I heard that collective sigh of relief. Ay, Be angry. como que and respiramos do not sin. con tranquilidad. Enójense, pero no There pequen. is a way of being angry without Porque hay una sin, manera de enojarse, pero no pecar, murder. pero sin Do pecar. not let the sun go down on your wrath, nor Que give no se ponga el sol sobre su enojo. In the New King James translation, which I am using, En la traducción that it's Reina Valera que estamos usando, that is wrong. Jesús In habla de, chapter 5, where he de un enojo que está mal, 22, en el verso 22 de I say to you that whoever is angry with his brother without a cause Mateo, si alguien se enoja sin causa, shall be in danger of the judgment. sin causa, estará en peligro del juicio. As when in John 2:14, Jesus En was Juan the money changers 2:14 of the temple. también vemos Mark 3, verses 1 to 5, cuando Jesus Jesús se became enojó angry con at los the que estaban hypocrisy ahí of the comerciando en el religious leaders templo. when they sought En to Marcos condemn 3, del 1 al for 5, healing a Jesús se man enojó with a por la withered hand hipocresía de los líderes religiosos que, It says, "And when he had que lo looked condenaban around at them por with sanar a anger, alguien being en grieved sábado. by the hardness of their hearts, Jesus said to the man, El "Stretch out your Señor hand," and it was healed. Dice aquí que el Señor entró en una sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y fue sanado. He became Pero fíjense angry for the sake of others el when enojo they que were tuvo mistreated. Jesús aquí. But this is Él interesting. era Jesus lento did not para la become ira. angry when he personally was mistreated. Él no se enojó cuando él personalmente fue acusado falsamente, cuando lo maltrataron, cuando se burlaron de él, cuando lo crucificaron. Él estuvo He did not rebuke his tranquilo, tormentors callado. or Él no offer regañó a los que lo self-defense. atormentaban. Jesus was silent, El except Señor to say, Jesús "Father, forgive them, for they do not fue el know más what they puro are." y él dijo, Padre, perdónalos porque no 1 saben lo Peter que hacen. 2:23. Primera de Pedro The Bible tells 2:23, us that la Biblia when he nos was dice reviled, que he did cuando not revile in return. que When cuando he lo suffered, acusaban, he did not él threaten, but cuando lo committed maldecían, himself to him él no who respondía judges con righteously. maldición y cuando padecía no amenazaba sino Any encomendaba la type causa of al que juzga justamente. vindictive anger, seeking Él to get no justice, buscaba not revancha, revenge, no buscaba not justice, but to get revenge venganza, is- no, is a murderous anger. And porque there are ese strong sería parallels now today un with, enojo this passage we're looking at, asesino, verse 21, digamos. 22, on murder, and the passage that we will take a look at next Y en week es- on adultery. Y esto es lo que hemos visto en estos versos. Dice, dice Mateo 5, 27 al 28. Aquí hay unos paralelos con el pasaje de hoy del asesinato que vamos a ver la semana que entra en el adulterio. Pero fíjense lo que dice Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Proverbios 23, 7 dice, porque así como él es ese hombre en su corazón, así es él. Entonces, de la misma manera que lo podemos ver aquí, una persona que odia a alguien, en su corazón ya ha cometido asesinato. Entonces, mientras estudiamos el Sermón del Monte, pónganse ustedes en los zapatos de los discípulos que han vivido a la sombra de estos fariseos y que están allí hablando de la ley y tratando de que todos se comporten de cierta manera externamente. Y ahora conocen a Jesús y ahora Jesús
está corrigiendo todos estos conceptos erróneos de la ley. Y el Señor les está diciendo, miren, han escuchado esto, pero yo estoy levantando las expectativas una y otra vez. Y entonces, tal vez los discípulos están allí desesperándose y inquietos en su asiento. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ahora nosotros no podíamos hacer estas cosas y ahora ya ni siquiera podemos pensarlos. Señor Jesús, ¿estás hablando en serio? Porque esto es imposible. Vamos al principio del sermón. Este es el Evangelio, las buenas nuevas del reino. Son buenas noticias. Vamos a llegar a las buenas noticias. Porque lo que vemos aquí va a ser posible, va a haber buenas noticias. Pero antes de que veamos cuáles son las buenas noticias, vamos a ver cómo es que será posible y por qué mucha gente piensa que este estándar de vida es imposible. Necesitamos entender primeramente el propósito de la ley. Y la Biblia deja bien claro que la ley no es algo malo, sino lo contrario, es algo bueno. La gente lo ve como algo legalista, pero no es así. La ley es algo bueno, es algo excelente. Y la palabra de Dios en Salmos 1, por ejemplo, dice, bienaventurado aquel que se deleita en la ley de Jehová. La Biblia define como pecado aquel que quebranta la ley. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es la infracción de la ley. La definición de pecado, de acuerdo a Juan, es quebrantar la ley. La palabra griega que se traduce como pecado es amartía, que significa fallar en el blanco. Fallar en el blanco. Cuando tú estás apuntando con un arco y una flecha, quieres darle al blanco, pero cuando fallas el blanco, eso se le llama pecado. Eso es lo que conlleva la definición amartia en el griego. En el libro de Romanos se nos da otra definición de pecado que nos da otra vista. Si la combinamos con esta definición, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que cuando no cumplimos la ley, estamos fallando al blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es la gloria de Dios. Ese blanco y la gloria de Dios es la misma cosa. Así que la ley es una descripción de la gloria de Dios. Cuidado con despreciarla. El diccionario expositivo de la Biblia dice que la gloria de Dios en esencia es el carácter de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Y qué hace Dios? Es su gloria. En Juan capítulo 1:14 dice, cuando él presenta a Jesús, dice, y la palabra, el Hijo de Dios, se convirtió o se hizo carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria.
El carácter de Dios, nosotros en Jesús, mientras estuvo viviendo entre nosotros, vimos el carácter de Dios, la gloria como el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso significa que cuando los discípulos miraban a Jesús viviendo entre nosotros, ya sea cuando era un niño viviendo en Nazaret, o un carpintero trabajando en su taller, o esos años que estuvo en ministerio público, ellos pudieron ver el carácter de Dios, la persona de Dios, la persona moral de Dios, su carácter. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, ves a Jesús, ves a Dios. ¿No sabes cómo es Dios? Entonces mira a Jesús. Dios el Padre expresó su vida, su carácter a través de Jesucristo. Acuérdense, Él era completamente Dios, completamente hombre. Jesucristo estaba viviendo su vida de esa manera como Él quería que cada ser humano viviera su vida. Jesús es nuestro ejemplo. Él estaba viviendo su vida como Dios, como era la intención de Dios que viviéramos. Porque en Génesis 1:26 dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Esto significa que fuimos creados y diseñados por Dios para desplegar la gloria de Dios. No somos dioses, que quede claro, pero fuimos diseñados para desplegar el carácter de Dios en nuestra vida. Así que, si la ley de Dios es la descripción de la gloria de Dios, y el propósito de la ley, por sobre todas las cosas, es revelar el carácter de Dios, ¿cómo es Dios? Entonces, esta descripción de la gloria de Dios, esta naturaleza, ¿cómo es Dios? Entonces, ese propósito debe de ser revelar esa naturaleza moral de Dios, para que nosotros como humanos, que fuimos creados a la imagen de Dios, podamos entender a través de la ley cómo debemos actuar como Dios, porque fuimos creados a su imagen. Entonces, cuando Dios dice en su ley, no robarás, es por una razón principal, porque Dios no es un ladrón. Y tú debes de ser o actuar a la imagen de Dios. Cuando Dios dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es porque nosotros tenemos que decir la verdad, porque Dios siempre dice la verdad y tenemos que actuar conforme a su imagen. Cuando el Señor dice, no cometerás adulterio, es porque Dios es fiel y Él guarda sus pactos y sus promesas. Cuando Dios dice, no codiciarás, es porque Dios está contento, completamente contento, y Él va a satisfacer todo para nosotros. Cuando la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, es porque en la Trinidad hay un respeto total del uno por el otro, como Jesús lo dijo en Juan 8:29, siempre hago lo que hago para complacer al Padre. Y nosotros tenemos que hacerlo también por la misma razón. La ley no es algo arbitrario, no es solamente un conjunto de reglas. Aquí está una regla para esto, otra para lo otro. No, es una descripción de cómo Dios es, de lo que Dios es. No es una serie de cosas que nos ayuden a vivir, cómo comportarnos. No.
in his Sermon on the Mount, Es por Jesus eso que el concludes this Sermón list del of Monte clarifications, concluye the con six una clarifications that he clarificación gives us of the true meaning of the law with these acerca words in del Matthew 5, verdadero verse significado 48. de la ley. Look at how it ends. Therefore, in Fíjense conclusion cómo of all termina. this, you En shall conclusión, be perfect, ustedes deben de just ser as your perfectos, Father in como su heaven Padre is en los perfect. cielos es perfecto. Why? Because you're created in ¿Por His qué? image. Porque fueron creados a su imagen. Y ustedes deben de ser como Él. Fallen. Pero podemos poner la excusa de que estamos caídos, hemos caído de la For gloria de listening to this, Dios. as I'm sure Jesus' Estamos disciples destituidos de felt su the gloria. same. This seems totally unreasonable. Y parece completamente irrazonable desde la perspectiva humana. Y así es. Nosotros como humanos no podemos seguir esto. Los judíos tuvieron la oportunidad de comportarse y vivir de acuerdo a este estándar, pero siempre caían, siempre fracasaban y no podían hacer lo que Dios demandaba en su ley. Entonces viene Jesús y levanta aún más el estándar. Estos líderes religiosos habían tratado de diluir la ley, de explicar este verdadero significado de las leyes de una forma más manejable. Pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús, este fue el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros portamos la imagen de Dios en nosotros. La naturaleza moral de nosotros debe ser vista a través de nosotros. Jesús está reforzando el estándar de perfección que Dios quería para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Este punto inicial que se describe en la primera bienaventuranza de Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ellos que se dan cuenta de su pobreza y hasta de su pobreza espiritual, y hasta que no nos demos cuenta que no puedo ser la persona que Dios diseñó para que yo fuera, hasta que no digamos, Señor, necesito ayuda, hasta ese momento nosotros no vamos a poder descubrir el impacto completo del Evangelio. Pero precisamente es por eso que el Señor nos está hablando, para que nos demos cuenta de lo que el Señor Jesús tiene para nosotros, tiene planeado para nosotros. El Señor enfatiza este estándar de perfección para revelarnos cuáles son los planes que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. El Señor dice, yo les tengo una buena noticia. Yo vine a cumplir este plan para que ustedes sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto se logra solamente dejando que el Señor haga a nosotros. Ese fue el plan cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor Jesús viene a cumplir este propósito. Y ahora cuando vemos lo que la ley es, vemos en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es la ley? La descripción del carácter del Padre, su naturaleza. Yo no vine a diluir esto, ni a debilitarla, ni a abolirla, no.
Dios es un Dios que no cambia. Yo no vine a destruir la ley, sino que yo vine a traerles buenas noticias. Vine a cumplirla por ustedes. Vine a cumplirlo para que ustedes puedan ser las personas que Dios quiera. Dios quiere que fueran a la imagen de Dios. Jesús no vino a diluir ni a debilitar la intención que Dios tenía originalmente para ti o para mí. He intended to accurately display his character in El Señor quería and in his Sermon on the que el Mount, carácter Jesus de is Dios fuera reaffirming desplegado en the nosotros. true meaning of the law, putting Es it el back verdadero where it significado de belongs, la that ley. level of moral excellence and perfection Y ese era el of nivel de God, where perfección the law y should de be. excelencia And moral then que el he Señor declares quería que nosotros tuviéramos. that Y luego this is the declara image of God que esta who has es la come imagen de to Dios restore the human que ha race to venido a restaurar a la Don't bring raza it down humana, and say, "We no want something a mediocre." rebajarla. Put it where it belongs. This is No. the character, the nature of God, Dios no and quiere I nada have come to mediocre, Él lift quiere you up algo to that and put que you in viva. that place. De acuerdo a las He's come to expectativas. fulfill it and Él ha complete it. venido a cumplir This is not a las description of expectativas what de Dios. we must achieve, but the law Para is que a nosotros description of podamos what Jesus promises to restore us vivir en to. ello. Not just that you won't kill someone and leave a dead body, but you won't wound them with your words. You No won't, even solo in para your que no mind, mates a alguien, hurt them. sino para que no lastimes a nadie con tus You palabras. can't control your mind. No puedes controlar tu mente, pero Dios sí, Jesús And we lo puede started looking hacer. at some of this last week, how he's come to fulfill. We're going to be expanding on that as Y we go nosotros through vamos a the Sermon on the expander un Mount. This poco is más good news la próxima of the semana, kingdom of pero estas son en esencia Philippians las chapter 1, buenas verse nuevas 6. del Being Evangelio. confident, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, certain estando of this seguro, very thing, estando that he who has completamente begun a good seguro work de in esto, you que el que will comenzó en complete ustedes it la buena until the obra, day of la Jesus perfeccionará Christ, and hasta he el will día not de lower the Jesucristo bar. y no va a He will bajar bring you up el estándar, to sino that que Él lo va standard a of levantar being y te va a perfect in ayudar para que character seas as your perfecto en heavenly Father carácter, is perfect. como Jesus tu said, Padre "I've come." Celestial es perfecto. I've El come Señor to do dijo, that. yo he venido a And when hacer we eso. begin to Y glimpse this and to nosotros begin to empezamos a grasp mirar it, esto, and a to tener let this settle into our hearts a, and our a tener minds, una visión de lo que el Señor ha venido a blows hacer. your mind. Y esto nos Wow, praise emociona God. This y is nos hace decir, good wow, news. Señor, gracias. Estas sí son buenas Let's nuevas. hurry up and look now at how does Jesus make such a life possible? Well, we'll have to wait till next week. Y vamos a esperar hasta la próxima semana para Time ver is cómo running out. el Señor But as we Jesús go through va a this hacer esto Sermon on the Mount, posible. we're going to begin seeing Vamos a empezar a ver cómo el that Señor opening line, I did not come lo to hace. destroy, but to fulfill. I did not Y come to vamos a abundar un poco más en esto, perfect. cómo es que el Señor no vino a destruir la ley, sino a cumplirla por As we walk through nosotros. this, we're Y going to begin mientras seeing how he is estudiamos esto, vamos a ver cómo el Señor Well, it begins lo hace so posible by realizing y it's a todo picture of God. empieza We're to con be like una God, imagen de and Dios we can't do it. y So cómo nosotros no podemos, necesitamos su ayuda. has come to be the help. Por eso es que Jesús vino, And we'll look further into that. Lord, we thank you for vino a este this mundo. glimpse that we're getting Señor, gracias of good news. por And Lord, I thank you that we can ayudarnos a read ver your las buenas commandments nuevas que tú tienes para nosotros, as a Señor. description of you and a Gracias, description Padre, of what porque by the vemos grace of God estos you will mandamientos, make us esta to ley, como una descripción de ti, de tu gloria, de tu like carácter. you and your moral character. ¿Cómo eres tú en Lord, tu that's carácter exciting. moral? Y Señor, esto This es is what life in the kingdom is going to be like. It is una going to be descripción de populated cómo by va a many ser who are made like la this, and le- others la who vida are en el being reino. made to be like that. y cómo Lord, vamos a it's going to be a glorious vivir, time Señor. Va a ser un tiempo under your glorioso rule, under
your authority, bajo tu living on this autoridad, earth. bajo tu reino, viviendo Lord, in the en meantime, esta tierra. we are Pero already made mientras que eso citizens of that sucede, kingdom. We are being conformed to the likeness of Señor, Jesus Christ. estamos And siendo Lord, we yearn conformados for a and la look for that imagen day de Cristo y when we shall be like anhelamos, Señor, and estar we en shall see esta face to época, face. Señor. Anhelamos verte Yet in the cara a meantime, cara. Lord, I pray that you would increase our Y faith Señor, in you. mientras tanto, te pedimos, Señor, que Cause aumentes us nuestra to fe. decrease in our self-confidence, Señor, our ayúdanos a self-righteousness, and that we would menguar increase in our en nuestra poverty of spirit, autoconfianza recognizing y that, Lord, aumentar apart en from nuestra you, I can't pobreza do any of this espiritual, que to nos me. demos You cuenta are de the nuestra key. You are it. necesidad de ti, Señor. And yet, Lord, I thank you that you hold out to us the promise Señor, gracias porque tú nos has dado promesa in our character perfect as our Father is perfect. For we have been de que made in nosotros your algún día image. seremos perfectos a tu imagen y tú We look pondrás forward to that day tu espíritu en when nosotros, this Señor. process Estamos shall be complete, when we hear that em, trumpet sound. anhelando ese The momento dead in cuando la Christ rise, trompeta and then we who suene are alive and remain y shall be caught up entonces together with them to meet the Lord in the air. nosotros Maranatha, nos encontremos come con nuestro quickly, Lord Señor en el Jesus. aire. Pray Maranata, this ven in the name pronto, of Señor Jesus. Jesús. Amen. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.